Números capítulo 21. Y vamos a estar leyendo del verso 4 en adelante. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y con la alianza del Espíritu Santo de Dios. Después partieron del monte de Hor a camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Jehová, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Esa palabra Egipto representa el mundo. Ojo con eso. Egipto representa el mundo. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire lo que ellos sentían, fastidio de que Dios los alimentara con maná. Ellos dijeron, estamos cansados, asqueados. Y dice que sintió ¿qué? Fastidio, dice, de este pan tan liviano. Y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el verso 7, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahí. Pero yo quiero centrarme en el verso 4. Mire lo que dice el verso 4 del capítulo 21. Después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Subraya esa palabra, se desanimó el pueblo. Y hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema, cuidado con el desánimo. ¿Cuidado qué? Con el desánimo. ¿Y cuántos se han desanimado? ¿Cuántos hemos desanimado en la vida? Yo creo que todos, ¿no? Todos. Entonces, cuando nosotros miramos todas las cosas que hacemos en la vida, dependen de mucho del ánimo con que las hacemos. Todo lo que usted haga, todas las cosas que vaya a hacer, todo lo que se determine a hacer, depende mucho del ánimo con que las hacemos. De hecho, cuando estamos animados y motivados, hacemos las cosas, grandes cosas. Hacemos las cosas con motivación, hacemos las cosas con energía, hacemos las cosas con empuje y hacemos las cosas con ánimo. Usted no se ha dado cuenta cuando alguien amanece con ánimo, se levanta de esa cama con ánimo, empieza a hacer las cosas de la casa con ánimo, con empuje. Pero cuando alguien se levanta con la depre, con el desánimo, créame que esa persona no le queda ganas de hacer nada en la vida. Si uno busca la definición del desánimo en el diccionario, dice que el desánimo es la pérdida del ánimo. En el diccionario va a encontrar, dice que el desánimo es la pérdida del desánimo. Dice que el desánimo es la pérdida del ánimo, es la pérdida de energía. Esa pérdida de energía hace cosas que nosotros tenemos que hacer, no las hagamos. Cuando una persona tiene desánimo, va a hacer cosas, tiene que hacer cosas, pero por culpa o por motivo del desánimo, no hace las cosas, deja de hacerlas. Cosas que teníamos que definir, no las definimos porque no hay ánimo en la vida del ser humano. Y cuando nosotros vamos a la palabra hebrea, ¿qué significa desánimo? En el hebreo significa esto, mírame. Y yo quiero que prestes atención a lo que significa desánimo en hebreo. En el español dice que desánimo significa la pérdida del ánimo, pérdida de fuerzas. Pero en el hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Mira lo que significa: dejar, cansado, desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse,
decaer, marchitar, terminar, agotar. Mira lo que dice: derribar, endeble, débil, flojo, apagado, quebrantamiento, desconsolado, atribulado, miedoso y temeroso. ¿Te das cuenta lo que significa el desánimo en la palabra hebrea? El significado de hebreo, el desánimo. Entonces, yo no sé con qué nos estamos identificando. De pronto estamos desanimados, atribulados, quebrantados, agobiados. Todo cuando pasa eso es porque viene el desánimo. Cuando uno está desanimado, ¿qué pasa? Uno no quiere nada, ¿sí o no? A veces el desánimo no le da ni ganas de seguir. Se encierra en el cuarto y cierra las cortinas, cierra la puerta. Y va alguien a verlo y le lleva un presente, le lleva un regalo. Y le dicen: alguien vino, y lo primero que hace una sonrisa, ¿sí o no? Hágalo pasar. No, dicen, tocará. Y le dice: ¿cómo has estado? Mira, aquí te traje este presente, este regalo. ¿Qué cree que dice la persona que está desanimada? Ponlo allá, ponlo ahí, déjalo ahí. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene ganas de nada, está desanimado. Dice: y déjeme, yo no quiero hablar con nadie. Yo quiero estar sola, quiero estar solo. Y el desánimo hace que la persona caiga en una decadencia que lo lleva a la depresión. Una persona desanimada es muy presta para caer a la depresión. Lo lleva a la demotivación. Y es tanto que se encierra en sí mismo que con nadie quiere hablar. Porque el desánimo es cosa muy seria en la vida de un ser humano. Y cuando vemos nosotros aquí el pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel cayó en desánimo por el camino. Una persona que esté desanimado, ¿ganas de qué le da? De nada. ¿Cómo se pone? Triste. Y ustedes se han dado cuenta que hay personas que lloran y lloran y no saben por qué lloran. Porque están desanimados. Porque están acongojados. Porque están amedrentados. Porque están agobiados. Y en el campo espiritual también hay desánimo. Se traduce un sentimiento que te bloquea en el campo espiritual en la persona. Se traduce un sentimiento que te bloquea y no te deja hacer nada en la vida espiritual. Por eso usted mirará personas que usted va a encontrar en la vida cristiana, y en vez de que crezcan espiritualmente, va a encontrar personas estancadas en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces están desanimadas. Cuando una persona está desanimada en el campo espiritual, sabe que es muy fácil entender que una persona no está desanimada. Lo primero que hace una persona en el campo espiritual cuando está desanimado, ¿qué cree que hace? No ora. No tiene ganas de orar. Esa persona no ora. Hoy no oro, estoy desanimado. Otra cosa que hace esa persona cuando está desanimada es que no lee la palabra. Nada, dice, déjela ahí. No lee la palabra. Otra cosa que pasa con esas personas que están desanimadas en el ámbito espiritual es que dejan de congregarse. Entonces no se congregan porque están desanimados. Están con la depre abajo y parecen los ascensores. Un día están abajo y otro día están arriba. Un día están alegres y otro día están amargados. ¿Por qué? Porque tienen el desánimo. Y cuando una persona está desanimada, ni ganas de salir le da a trabajar. No le importa si todo se derrumba, porque está desanimada. Y hay personas que el desánimo las lleva a tener tendencias a la depresión. La depresión tiene que ver con esa angustia
del alma, del ser. Con esa intranquilidad, con ese estado de tristeza tiene que ver la depresión, el desánimo. Entonces, ¿cuántas personas hay? Y usted se encontrará personas o habrá escuchado de personas que lloran y lloran y no saben por qué lloran. Entonces la persona que escucha, veo la persona llorar y llorar, dice, bueno, ya ¿qué le estará pasando? A veces dice uno, el pecado lo tiene así, porque eso somos como iglesia. Lo que más nos gusta es señalar y juzgar al hermano. Pero no te das cuenta que esa persona tiene un desánimo dentro de sí, que está luchando con su alma y su ser interior. Hay personas que el desánimo las lleva a tener tendencia a depresión, se encierran. Y cuando una persona tiene desánimo, tendencia a la depresión, a la angustia, y eso los lleva a enfermarse. ¿Cuántas personas se enferman por el desánimo? ¿Cuántas personas se enferman por la angustia? ¿Cuántas personas se enferman por la depresión? Esos se encierran en sí mismos y no quieren salir de ahí. Por más que les ofrezcan ayuda, dicen no, yo puedo solo, se enfrascan solos en su problema. ¿Por qué? Porque está desanimado. La jovencita se desanimó porque el novio le falló, le terminó. Entonces dice, no quiero hablar con nadie, déjeme sola, déjeme solo. Y empiezan a llorar porque está triste, tiene la tendencia del ser, del alma, que está entristecido. Entonces mírame acá, lo tremendo y lo delicado es permitir el desánimo en nuestras vidas. Eso es muy delicado. Ya hay personas que entran tanto a la tendencia del desánimo que prefieren morir, porque el desánimo los lleva a la depresión. ¿Y cuántas personas se han quitado la vida porque han entrado en depresión? Entonces el desánimo te lleva ¿a qué? A sequías espirituales. Y es por eso que hoy no se han dado cuenta que muchas veces va a la iglesia, levanta las manos, estás adorando, estás cantando, pero el desánimo te lleva a una sequía espiritual. Y resulta que estás bien y al tercer día, a la mitad de la semana, aquella persona ya está desanimada. Y está contando las estrellas, no sabe qué hacer. Está desanimada. Porque el desánimo, mira a dónde lleva el desánimo a una persona, vamos a mirar. El pueblo de Israel, ahí en Números capítulo 21, dice el verso 4, mírame ahí, léelo por favor. Después partieron del monte de Hor a camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y que se desanimó el pueblo por el camino. En los versículos 1 al 3, que no leímos, dice que el pueblo de Israel, en los primeros versículos, hablaba de una gran victoria. Léelo por favor, mira lo que dice. Cuando el cananeo rey de Arad, que habitaba en Egod, oyó que venía Israel por el camino de Atirán, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, en efecto, entregaré este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó, y ellos y sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? Ahí vemos que venían de las grandes victorias. Dios les había dado la conquista sobre el enemigo. Ellos habían peleado y Dios los había entregado. Y ellos vienen de ganar la victoria. Estaban acostumbrados a conquistar, a ganar. Pero en el verso 4 dice que el pueblo de Israel se desanimó. ¿Por qué cree usted que el pueblo de Israel se desanimó?
Se desanimaron porque les tocaba enfrentarse a los de Edom o a los edomitas, y dijeron, como ya hemos conquistado, ya ellos saben, han oído que nosotros derribamos a todo, que Dios nos da la victoria. Entonces dijeron ellos, vamos a pasar por los de Edom, por los edomitas, y ellos nos abrirán puerta, nos dirán, siga, siga. Pero resulta que no fue así, porque ellos iban a rodear a la tierra prometida, y por donde ellos iban a meterse, por Edom, era muy cerca. Y resulta que cuando ellos llegan allá, los edomitas, los de Edom, les dijeron, no señor, por aquí no pasan. Y si ustedes se atreven a pasar, entonces va a haber guerra. Escojan ustedes. Y ellos dicen que tuvieron que volver al desierto otra vez. Y ellos ahí, por el camino, se desanimaron. ¿Por qué se desanimaron? Por el camino. Esa palabra camino que encuentras ahí en el verso 4, la palabra camino es vida. Es vida. Y en la vida uno tiene muchos caminos. Entonces el pueblo de Israel se desanimó porque él no estaba acostumbrado a escuchar un no por respuesta, sino que todo querían que Dios les diera la victoria. Y cuando tú sigues leyendo la palabra, el capítulo 21, te vas a dar cuenta que ellos dijeron, no, ¿cómo así? Dios nos saca de allá y nos da la victoria, y ahora estos que son menos, Dios no nos da la victoria. Entonces ellos no aceptaron ese no por respuesta. ¿Y cuántas personas hoy en día, en el largo camino que tú llevas, en el largo de la vida, recuerda que el camino es la vida, en el largo del transcurso de tu vida que has vivido, cuántas luchas, cuántas dificultades, cuántos desánimos has tenido en tu vida? Y a veces nosotros no nos gusta enfrentar el camino, no nos gusta enfrentar la vida, las situaciones que se vengan a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a recibir un no por respuesta. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos no aceptaban el no, porque ellos tenían que volverse al desierto. ¿Y qué crees que iba a pasar en el desierto con ellos? Leímos esta mañana la palabra del Señor que decía en Deuteronomio, no lo busque, capítulo 8, que es donde usted memorizarse. Les dice, te he traído a este desierto para afligirte y para probarte, para ver lo que había en tu corazón, para el postrer hacerte un bien, dice Deuteronomio capítulo 8. Y les dice, y te acordarás de Jehová tu Dios en todos tus caminos, por donde Él te ha traído, dice. Lo leímos esta mañana, ¿sí o no? Pero a veces el desánimo no nos deja avanzar. Todos nosotros tenemos diferentes a veces caminos. Cuando habla de caminos no estoy hablando de barrios. Estoy hablando de que el camino es la vida. Durante el tiempo que has vivido te ha tocado enfrentar diferentes caminos, diferentes situaciones, diferentes luchas, diferentes problemas, diferentes circunstancias y todos diferentes cosas. Y muchas veces tú no te has dado cuenta, ya has escuchado hablar a personas, y cuando tú te quedas escuchando hablar lo que cuentan, el testimonio de la vida que esa persona vivió, de esa persona que ha pasado, entonces tú te quedas mirando y dices, pero lo que yo he vivido no es nada para lo que ellos vivieron. Esa persona le tocó una vida difícil. Esa persona pasó por momentos críticos, dices tú. Esa persona tuvo que llorar, sufrir, pero aquí la vemos. A veces nosotros cuando nos damos cuenta de eso, muchas veces dejamos hasta de quejarnos, porque nos damos cuenta que la vida que esa persona que está a tu lado ha sido más difícil para ella que tu vida, que tu camino. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando el Señor les dijo no a través de los edomitas, ellos empezaron a quejarse y a murmurar contra Dios. Empezaron a renegar, dejaron de orar,
dejaron de congregarse y empezaron a pelear con Moisés. Y les dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto estábamos bien, comíamos carne, churrasco todos los días. Y nos sacaste, y aquí en el desierto, le dicen ellos, estamos asqueados de ese pan suave. El desánimo a una persona lo lleva a criticar. El desánimo a una persona lo lleva a dudar. El desánimo a una persona lo lleva a apartarse de los caminos de Dios. Créame que el desánimo es cosa muy seria en la vida. Y los caminos que tenemos que enfrentar a diario, la vida que tenemos que vivir hasta que tú y yo estemos aquí en la tierra, hasta que sea la voluntad de Dios, siempre van a haber caminos difíciles en tu vida. Siempre van a haber momentos duros en tu vida y en mi vida. Siempre vamos a pasar dificultades, a pesar de que no todos cruzamos por el mismo camino, pero siempre vamos a vivir diferente a lo que tu hermana, a lo que tu hermano vive. Vamos a vivir diferentes caminos o vamos a vivir diferentes tipos de vida durante el camino, durante el transcurso de la vida. Vamos a tener muchos desánimos porque vamos a enfrentar la vida. Y hay gente que no está preparada para enfrentar la vida. No está preparada para enfrentar los caminos. Y cuando te llega un camino difícil, un momento difícil, lo primero que esa persona hace es desanimarse. ¿Te has dado cuenta de pronto que tú llamas a alguien y dices, no, yo no quiero hablar con nadie. Yo ya no quiero saber nada más. Esto desde que me metí a ese cuento, peor me ha ido. Entonces, ¿sabe qué? No quiero saber más. Dios no existe. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel cuando estaba desanimado? Se quejó de Dios, renegó contra Dios y maldijo y negaba lo que Dios le daba. Dice que es lo que desanima a uno, el camino. El camino es el que desanima a la persona. Es los momentos difíciles que nosotros tenemos que vivir. Hay caminos que desaniman. ¿Por qué? Porque a veces quieres seguir de largo. Hay caminos como el pueblo de Israel dijo, no, vamos a este camino y nadie nos tiene que decir no. Y cuando les dijeron no, dice el verso 4 que ellos se desanimaron. Y a veces hay caminos en nuestras vidas que quisiéramos pasar de largos. ¿Por qué? Porque no te gustan las pruebas. Porque a veces no queremos pasar por el desierto. Pero déjame decirte algo. Todos como seres humanos tenemos que pasar pruebas y tenemos que enfrentar la vida. Mírame acá algo que me impacta. Vamos a ver dos armas que el enemigo utiliza para desanimar al hombre. El primero, el desánimo es un ataque satánico de Satanás. El desánimo es un ataque satánico de Satanás. El desánimo es un arma muy usada por Satanás, pues por medio de él logra desanimarnos y que dejemos nuestros proyectos a medias. Por medio del desánimo, Satanás hace que tus proyectos, hace que tus sueños, hace que tus murallas, hace que tus muros queden a mitad de camino. Que no termines, que no culmines lo que iniciaste, lo que emprendiste, lo que te decidiste hacer. El desánimo va a impedir, Satanás trayendo el desánimo, que tú termines el propósito para lo cual fuiste llamado. El desánimo en una persona. ¿Por qué? Mira lo que dice Nehemías. No pierdas números, por favor. Ve al libro de Nehemías, capítulo 4. ¿Qué dice ahí? El verso 6 en adelante. Mire lo que pasa con el desánimo. Satanás, el desánimo es un ataque ¿qué? Satánico que utiliza Satanás para deprimir, para desanimar al hombre.
¿Para qué lo desanima? Para que los proyectos que tú tengas queden a medias, queden a mitad de camino, abandones la obra. Mire lo que hizo con lo que dice Nehemías capítulo 4, versos 6 al 11. Mira lo que dice ahí. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada ¿hasta dónde? Hasta la mitad, ¿sí o no? Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad y su altura, porque el pueblo tuvo ánimo ¿para qué? Para trabajar. Por eso te das cuenta que te dije que cuando hay ánimo, tú le metes ganas, tú con gozo te levantas, dice, vamos para adelante. Pero dice, aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, se levantarán Sanballat en contra tuya, a criticarte, a murmurar, a desanimarte, se van a levantar. Y dice, y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se enaltecieron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén, o sea, al pueblo de Israel, y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, o sea, el pueblo, las fuerzas de los acarreadores se han ¿qué? Debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar ¿qué? La obra. Mírame acá. El plan de Satanás con una persona es traer un ataque satánico para desanimar y hacer que todo lo que tú emprendas, hacer que todo lo que tú más quieras hacer, lo que anheles hacer, lo que te decidas hacer, el plan de Satanás siempre va a ser traerte desánimo para que todo lo que has emprendido se quede a mitad de camino. Que no levantes el muro completo, que no termines lo que te propusiste, que no acabes lo que soñaste, sino que todo empezaste, todo hiciste y a mitad de camino lo dejaste. O sea, levantaste medio muro. Comenzaron a decir, y mira el verso 10 lo que ellos comenzaron a decir. Cuando hay desánimo. Y dijo Judá, las fuerzas, o sea, un desanimado no tiene fuerzas. Dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Y quién eran ellos? Los que llevaban las piedras para levantar el muro. Dice, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y dejaron las cosas a medias. No terminaron el muro. ¿Por qué? ¿Por qué no terminaron la muralla? Porque Satanás trajo desánimo a sus vidas. Porque Satanás trajo persecución a su vida. Y por eso ellos dejaron lo que tenían que edificar, lo dejaron a mitad del camino. Le empezamos con ánimo, con empuje, con ganas, pero una vez comienzan los problemas y todo se vuelve difícil, todo se vuelve carga, todo se vuelve pesado cuando estás desanimado. Y mira lo que ocurre por causa del desánimo. ¿Cuántas carreras universitarias se quedaron a medias? ¿Cuántos emprendieron la universidad y dijeron yo voy a hacer esta carrera y te dio desánimo? Satanás trajo desánimo a tu vida, o pereza, o congoja, o tristeza, y dejaste la carrera universitaria a medias. ¿Cuántas carreras se han quedado a medias? ¿Cuántos jóvenes han emprendido, hombres y mujeres, y han dejado todo a mitad del camino? ¿Cuántos proyectos a medias? Armas proyectos, armas sueños. Pero esos proyectos se quedan a medias porque viene el desánimo a tu vida. Y ya no hay ganas de seguir. ¿Cuántos terrenos sin sembrar? ¿Cuánta gente tiene terrenos
y los tiene abandonados. No le han sembrado porque tienen desánimo. Entraron en desánimo y no tienen ganas de vivir. ¿Cuántos ministerios abandonados por el desánimo? ¿Cuántas personas tienen ministerio? ¿Cuántas personas fueron llamados? ¿Cuántas personas un día Dios les habló? Y porque Satanás trajo el desánimo, vino con ese ataque satánico y vino el desánimo, aquella persona abandonó el ministerio. Y no solo el ministerio. El problema es que cuando Satanás trae desánimo a tu vida, no solamente afecta tu vida, no solamente afecta tu ministerio, sino que también afecta a tu esposa, afecta a tus hijos. El desánimo afecta a tus generaciones. Y muchos ministerios se han paralizado, los han abandonado por el desánimo. El desánimo es cosa difícil. El desánimo ha acabado con muchos ministerios. Muchos pastores que han dicho, ya no quiero saber más del ministerio porque estoy desanimado. Muchas veces tú que estás sentado, que me escuchas, llevas un tiempo en el Señor y como no se te han dado las cosas, no te gustó escuchar un no de parte del Señor y te desanimaste como el pueblo de Israel. Ellos dijeron, ¿para qué? Mientras tenían ánimo, mientras tenían ganas, mientras tenían empuje, trabajaban con ganas levantando la muralla. Pero cuando se enteraron de que Satanás levantó un plan satánico para desanimarlos, usó a Sanbalá y a Tobías, dice que el pueblo empezó a debilitarse. Y dijeron, dejemos eso ahí, a medias. ¿Y cuántas personas han dejado a medias? Por culpa de nuestro desánimo, no hemos terminado lo que hemos emprendido. Entonces mira lo que tiene que hacer uno en el Señor. ¿Qué hemos empezado y hemos dejado a medias? ¿Qué proyecto? ¿Qué carrera has querido estudiar? ¿Qué has querido hacer en la obra del Señor y por culpa del desánimo no lo has terminado? Porque te ha tocado un camino diferente. Te ha tocado una vida dura, digámoslo así. Pruebas. Te han tocado adversidades. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre estar dispuestos a escuchar cuando Dios diga no. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta como iglesia. Todo queremos que Dios diga sí, 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 pero no nos gusta pasar por pruebas. Cuando tú pasas por pruebas, dice la Biblia que el pueblo se desanimó. El pueblo se desanimó. La Biblia nos enseña que grandes hombres también experimentaron el desánimo. Josué era un hombre, Josué el gran conquistador, pero también él se desanimó. Mira lo que dice Josué capítulo 7 verso 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Para que nos destruyan, dice. Y mira lo que dice una persona desanimada. Josué estaba hablando ahí, dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, dice. Qué tremendo, ¿sí o no? Josué un líder, Josué un pastor, Josué un conquistador, sintió desánimo en su vida. En un momento del transcurso del camino, en un momento de su caminar diario, siente desánimo también. Dijo, nos hubiéramos quedado mejor allá. Como dijeron los del pueblo de Israel, es que no habían tumbas en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto. Josué dijo, nos hubiéramos quedado allá. Vino el desánimo a Josué.
¿Y quién era Josué? Un pastor, era un conquistador, era un líder, era un varón de Dios. Elías también sintió desánimo. Mire lo que dice la palabra, Primera de Reyes, de grandes hombres que sintieron desánimo, que experimentaron el desánimo en sus vidas. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19. Mira la vida de Elías ahí. ¿Quién era Elías? Elías era el profeta que un día oró para que no lloviera por 3 años y medio, sino cuando él orara. Elías fue un hombre que convocó a los profetas, a los 400 profetas de Baal, los convocó y él oró y hizo descender fuego del cielo. Pero este Elías que oró por lluvia, por sequía, este Elías que oró que descendiera fuego del cielo, también un día en su vida experimentó el desánimo. Y mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 19 verso 3 y 4. Dice así. Y él se fue por un desierto, dice, en un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, desanimado allá. Y deseando ¿qué? Morirse, dijo. Míreme acá, este varón que acaba de hacer descender fuego del cielo, está sentado ahí deseando morirse, porque estaba desanimado. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame ¿qué? La vida, dijo. ¿Te das cuenta? Una persona desanimada entra a la depresión y quiere solo es morirse. Dijo, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sí o no? Elías también experimentó el desánimo. Otro hombre que amaba a Dios, que estaba al pie del Señor Jesucristo, fue Pedro. También Pedro experimentó el desánimo. También Pedro experimentó la tristeza. También Pedro experimentó la vergüenza. También Pedro experimentó la decepción. Pero también Pedro experimentó el desánimo. Vea Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Mira lo que dice ahí. Lucas capítulo 22. Mira lo que dice el Señor ahí en el verso 54 al 62. Y vas a leer lo que la palabra del Señor dice. Pedro niega a Jesús. ¿Y quién era Pedro? Pedro no había dicho días antes, Señor, mi vida daré a por ti, le dijo. ¿Sí o no? Pero mire lo que dice en el verso 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Ojo, entre ellos. Una persona cuando cae en desánimo se junta con el mundo, comparte lo del mundo. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también estabas con él. Yo te vi, le dijo, yo te vi, estabas con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Mira, una persona desanimada niega al Señor. Niega al Señor una persona desanimada. ¿Qué dijo? No lo soy. Como una hora después otro afirma diciendo, verdaderamente también estaba con ellos, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, ya les he dicho 2 veces y esta es la 3ª vez, no lo soy, no sé lo que dicen. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro, ¿qué? Se acordó de las palabras del Señor que había dicho, y antes de que el gallo cantase, se negara 3 veces. La vida de Pedro se entristeció. Sintió tristeza, vergüenza.
sintió desánimo. ¿Por qué cree usted que sintió eso? Porque se derribaron las fortalezas de su corazón. ¿Cuándo se derriba la fortaleza de su corazón? Porque él había negado a su maestro. Él sintió eso en su corazón, porque negó a su maestro. Negó al maestro. Y eso lo llevó a sentir ¿qué? Desánimo. Hermano, es normal sentir desánimo. Es normal sentir desánimo en algún momento de nuestra vida. Pero lo que no es normal es que vivamos siempre desanimados. No es normal de que tú vivas todos los días desanimado. En el diario caminar, en el camino que te toca en la vida, vas a sentir desánimo en algún momento de tu vida. Pero no puedes vivir desanimado para siempre. Dios no nos creó para que vivamos desanimados. Dios no nos creó para que estemos tristes. Dios nos creó y fuimos diseñados para que vivamos siempre gozosos. No nos creó para vivir desanimados. Nos creó para que vivamos ¿qué? Gozosos. Miremos lo que dice la Biblia al respecto de estas tres personas que vimos que en un momento de su vida experimentaron desánimo. Miremos lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a Josué. Mira lo que le dice el Señor después a Josué. Ve al libro de Josué, por favor. Josué capítulo 7. Josué dijo, nos hubiéramos quedado más bien en el otro lado del Jordán. Hubiéramos mejor allá muerto y no haber muerto acá en manos del enemigo. Josué, estaba desanimado. Pero como Dios no nos creó para que vivamos desanimados ni angustiados, Dios nos creó y nos diseñó para que vivamos tomados de la mano de Él. A pesar de que vivamos desiertos, angustia, desánimo, Él nos va a dar las fuerzas para salir de ahí. Y mira lo que le dijo el Señor a Josué. Josué capítulo 7, verso 10. Mira lo que le dice. Y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Como diciéndole, levántate, lávate el rostro, levanta tu cara, mira hacia acá que yo soy tu respuesta, yo soy tu fortaleza, yo soy el que te levanto, yo soy el que te doy ánimo. Levántate, le dijo. Eso le dijo el Señor a Josué. Y Josué atrás, ¿qué deseaba? Morir. Mire lo que le dijo a Elías el Señor después de que él deseaba morirse. Mire lo que dice Primera de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 19. ¿Qué dijo Elías antes? Es mejor yo morir, me dijo, que estar pasando esta prueba. Pero mira lo que le dice el Señor a Elías. Capítulo 19, versos 5 al 8. Le dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel, el mismo Señor, le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él, Elías, miró he aquí a su cabecera una torta, ¿qué? Cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a ¿qué? A dormirse. Como diciendo, todavía tengo desánimo. Dice que volvió a comer y a dormirse. Y volviendo el ángel otra vez de Jehová, o sea el Señor, por segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino ¿qué? Te resta.
O sea, como diciéndole, lo que has vivido hasta el día de hoy no es nada. Fortalécete porque yo estaré contigo, le dijo. Se levantó pues, verso 8, y comió y bebió. ¿Y qué pasó después de que volvió al Señor? Se fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Qué tremendo. Elías deseando morirse. Elías deseando acabar con su vida por el desánimo, por la depresión. Josué lo mismo. Y va el Señor y les dice, levántense, come, esfuérzate, ánimo. Y mire lo que le dice el Señor a Pedro. Vaya al libro de Juan, por favor, capítulo 21. Libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Búsquelo, por favor. Capítulo 21. ¿Qué había hecho Pedro? ¿Por qué estaba entristecido Pedro? ¿Por qué cayó en la depresión? ¿Por qué cayó Pedro en el desánimo? Porque había negado ¿a quién? A su maestro. Él dijo, ya lo perdí todo. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Cuando somos débiles, Él es nuestra fortaleza. Y mira lo que le dijo el Señor a Pedro, capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, ya estaba vuelta, ya lo había llamado. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le pregunta. ¿Por qué le preguntó así? Porque como los otros se dieron cuenta que lo habían negado, la tendencia de nosotros como ser humano es cuando alguien cae, en vez de levantarle, ayudarle, darle la mano, orar por él, lo que hacemos es criticar por él. Y lo que el Señor quiso fue levantar a Pedro delante de los discípulos. Y mira lo que les dice, más que a estos, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacenta mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mira estos tres personajes que experimentaron el desánimo en su vida, que uno dice eran discípulos de Cristo, que no podían desanimarse. Ellos se desanimaron porque somos humanos. Jesús en un momento de su vida también sintió desánimo en su vida. ¿Tú crees que el saber que tenía que morir esta tarde era bueno para el Señor? ¿Tú crees que él iba a decir, bueno, ya? Él sintió desánimo y va al monte de Getsemaní y le dice, Señor, Padre, por mí no quisiera ir allá. Estoy angustiado, le dijo. Estoy desanimado. Mi alma está triste, le dijo. Pero ¿sabes qué dijo el Señor? Padre, no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad, le dijo. Él no dijo, yo no acepto un no por respuesta. Tienes que enviar otro. Dijo, no. Dijo que se haga tu voluntad. Tu voluntad. El desánimo. Segunda cosa que Satanás hace. El propósito de Satanás es desanimarte y sacarte del ambiente espiritual. Eso es lo que Satanás hace y para eso trae el desánimo. Cuando él desanima a una persona, créame que la batalla, el 90% ya es de Satanás.
Porque el propósito de Satanás es desanimar a una persona y sacarlo de la iglesia, sacarlo del ámbito espiritual, apartarlo de las cosas de Dios. Ese es el propósito de Satanás. ¿Y qué pasa muchas veces? Muchas personas se desaniman porque no les salen las cosas como ellos pensaban. Porque no se dio las cosas como tú las imaginaste. De pronto te imaginaste algo, pensaste algo, creaste algo y eso no se te dio como tú quisiste. Entonces, como no se dio como tú quisiste, dijiste yo no acepto un no por respuesta y te desanimaste. Te desanimaste. ¿Y sabes qué hizo el enemigo? Te sacó del ambiente espiritual. Algo que nosotros como iglesia podemos hacer tantas cosas dentro, pero lo que no podemos hacer nosotros como iglesia es dejar de congregarnos. Míreme, hermano, usted deja de congregarse, créame que usted está en problemas ya. Usted está en problemas. Usted deja de participar del ámbito espiritual, usted va cayendo como cayó el pueblo, a desear las cosas del mundo. Usted deja de congregarse, usted le permite el desánimo, usted va a empezar a pecar, a fornicar, a adulterar. Y así va a empezar, porque dejó de estar dentro del ámbito espiritual. El plan de Satanás es sacarte del ámbito espiritual. Y por eso muchas vidas, muchas familias se han destruido. Satanás lo sacó del propósito divino de Dios. Mire lo que pasa en Santiago, por favor. Ya terminamos acá. Santiago enseguida de Hebreos está. Santiago capítulo 1, verso 8. Mire lo que pasa con las personas que se desaniman. Mire lo que dice. Satanás va a traer siempre desánimo a una vida. Entiende esto y quiero que salgas, que el Señor quiere que entendamos y salgamos entendiendo que si Satanás logra traer desánimo a nuestras vidas, ese ataque satánico, créeme que vamos a tener problemas si nosotros no nos levantamos rápido. Santiago 1:8, mira lo que dice. El hombre de doble ánimo es que es inconstante en todos sus caminos, dice. O sea, un día está bien y otro día está mal. Parece los ascensores, un día está arriba, le dice gloria a Dios, Dios lo bendiga, Dios le guarde, madre te amo, Dios te bendiga. Y al otro día no quiere nada. ¿Qué tiene mi hijo? ¿Y para qué? ¿Qué quiere saber? Déjeme, es mi problema, yo cargo mis problemas. Y entonces viven un día arriba, otro día abajo, y viven como el ascensor, la persona de doble ánimo. Mire lo que dice el verso capítulo 4, verso 8, por favor, de Santiago ahí mismo. Santiago capítulo 4, verso 8, mira lo que dice. Acercaos a mí, dice Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble, ¿qué? Ánimo, purificad vuestros corazones. Para yo salir del desánimo, ¿a dónde tengo que ir? Señor, yo tengo que correr ahí porque en mis fuerzas no puedo. Me es difícil. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Vuelva ahí atrás, que ahí está ahí atrás. Hebreos capítulo 10, verso 25. Y este es el problema de muchos dentro del mundo espiritual, que caen en la depre, caen desanimados y creen que Dios tiene la culpa de todo. Hacen cosas que Dios no les dijo que hicieran. Pecan deliberadamente como ellos les da la voluntad o se les da la gana y creen que cuando están en desánimo es por culpa de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos dice.
¿Qué dice? Léalo por favor, iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que el día se acerca. Hermano, Satanás quiere sacar, él no quiere irse solo al infierno. Él quiere llevarse un resto de personas cuando él logra desanimarlos y apartarlos. Entonces, cuando tú dices, yo no me congrego porque estoy desanimado, hermano, siervo, usted tiene un gran problema con el enemigo. Y créame que Satanás no pierde el tiempo. Usted lo pierde, Satanás no lo pierde. Y míreme acá, termino. Vaya a Marcos, por favor. Vaya al libro de Marcos, capítulo 5. ¿Por qué el propósito de Satanás es sacarte del ambiente espiritual? Porque él sabe que si tú te saca del ambiente espiritual, donde tú recibes palabra, donde tú eres ministrado, donde Dios te habla, donde tú levantas las manos, créeme que Satanás ya te apartó donde le permitas que te saque. Capítulo 5, verso 1 al 3 dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de ¿qué? De los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada ¿en dónde? En los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas ni con grillos. ¿Qué pasa acá? Vemos que había un hombre endemoniado. ¿Y qué había hecho Satanás con este varón? Lo había aislado, lo había sacado del ambiente de la familia, lo había apartado de la sociedad, lo había apartado del ambiente espiritual. ¿Y dónde lo llevó? Porque lo apartó a los sepulcros. O sea, ¿dónde vivía él? En el cementerio. Mi pregunta es, ¿qué comunión tiene una persona, un vivo, con los muertos? Nada. Y si una persona se deja sacar del propósito de Dios y empieza a untarse del mundo, ¿a qué va a oler un vivo cuando va al cementerio? A muerto. Duerme en el cementerio, come en el cementerio, vive amargado en el cementerio, huele a muerto. ¿Y cuántas personas huelen a muertos? ¿Por qué? Porque les fascina vivir en el mundo, compartir del mundo, hacer lo que a Dios le desagrada, estar pecando y pecando. Y viven en el cementerio y huelen a muerto. ¿Sí mira? Vemos ahí a este hombre que lo aisló de su familia, lo sacó de su casa, lo sacó de la sociedad, lo sacó de la ciudad y se lo llevó a vivir al cementerio. Llévese esto, hermano. Le dije, nosotros podemos vivir momentos en la vida desánimos. Podemos de pronto tener altos y bajos. Pero lo que nosotros no podemos es vivir siempre desanimados. Cuando una persona viva siempre desanimados, hay un problema. Y cuando tú estés pasando por el momento del desánimo, lo primero que tienes que hacer es volver a Dios y volver a congregarte. No dejes de congregarte, porque Satanás te va a sacar del ámbito espiritual. Y a muchos los ha sacado del ámbito espiritual. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre, dile gracias por tu palabra, Señor. Señor, dile ayúdame, Señor. Ayúdame en estos momentos difíciles de la vida, Señor. No me sueltes de tu mano, amado Señor. Señor, sé que hombres grandes, Señor, que tú levantaste como Josué, como Elías, como Pedro, Señor, vivieron momentos
de desánimo en el transcurso de su vida, en el camino, Señor. Padre, pero ellos vinieron a ti, tú los levantaste, tuviste misericordia de ellos. Padre, dile, aquí estoy. Aunque, Señor, con mi desánimo, aunque con angustia, aunque yo esté pasando quebrantos de salud, aunque esté desanimado, Señor, aunque esté pasando por el valle de la muerte, de la sombra de la muerte, Dios, dile, ayúdame, Señor. No me sueltes de tu mano, Padre. Dile, Espíritu de Dios, llena mi vida de tu presencia. Dile, sin ti yo me muero. Ayúdame, Señor, a permanecer en ti, Padre. Señor, dame fuerzas para avanzar. Dame fuerzas para salir de este desierto. Dame fuerzas, Padre, para salir de este desánimo, aún de esta depresión en la que muchos se encuentran. Dile, dame fuerzas. Por favor, dile, Espíritu de Dios, dame fuerzas. Levántame, Señor. Levántame, Padre amado. Levántame, Señor, dile, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Dile, Padre, gracias, dile, porque eres bueno. Creo en tu palabra y en tus promesas, así como tú levantaste a Elías, así como tú levantaste a Pedro, así como tú levantaste a Josué. Señor, aún tú me levantarás, así esté en medio del desánimo, Señor, tú me levantarás, Padre, aunque las cosas no sean como yo quiero. Señor, gracias. Padre, todo lo aceptaré conforme a tu voluntad se haga, Padre. Solo te pido, Señor, dame fuerzas para no apartarme de ti. Solo te pido, Señor, dame fuerzas para que mis pies no resbalen, Señor. Solo te pido que me des fuerzas, Señor, que en el momento cuando esté desanimado, no tenga ganas de orar, no tenga ganas de leer la palabra, no tenga ganas de congregarme, Señor. Dile, Señor, dame fuerzas para levantarme, papá. Dame fuerzas, amado Rey. Señor, reconozco, dile que los dardos del enemigo me han herido, pero Padre, tu palabra dice, confiad en mí, yo he vencido al maligno. Y yo creo en ti, Padre, que tú me darás la victoria. En el nombre de Jesús me levantaré, Señor, y tú me llevarás de victoria en victoria, Padre, porque eres mi Dios de conquista, eres mi Dios poderoso, eres el Dios eterno, y yo creo en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.